El tema que te traigo te va a interesar. Como siempre, te invito a darle like y a suscribirte, ya que esto me ayuda a continuar creando contenido educativo de calidad. La atracción de los humanos por el planeta Marte data de épocas remotas, pero más cerca de nuestro tiempo, la literatura y el cine de ciencia ficción se han ocupado de soñar con un mundo conquistado por el hombre. En la década del 60, varias misiones, algunas exitosas, como las Mariner 6 y 7, orbitaron el planeta rojo y aportaron información sobre su geología, topografía y meteorología. Entre julio y septiembre de 1976, las ondas gemelas Viking de la NASA fueron las primeras en amartizar y regalarnos las primeras fotos de la superficie marciana y hasta un atardecer en Marte. No solo la NASA, sino Rusia, Europa, China y otras agencias espaciales apostaron a misiones de exploración durante más de 40 años. En 2020, 3 misiones preanunciaron la futura llegada del hombre a Marte: Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y China. En febrero de 2021, el robot Perseverance hizo contacto con su superficie, más precisamente en el cráter G0, para buscar rastros de vida microbiana. Seguramente cuando veas este video, nuevos descubrimientos sobre Marte habrán visto la luz. Pero, ¿cómo podrá el ser humano habitar un mundo hostil con una atmósfera delgada, compuesta mayormente por un gas como el dióxido de carbono, que es letal para la vida tal como la conocemos en nuestro planeta? Para ello deberemos hablar del proceso de terraformación. La terraformación es la conversión de un cuerpo celeste como un satélite natural o un planeta, donde la vida tal como la conocemos no es posible, en un espacio habitable. Aunque puede resultar fantasioso o de ciencia ficción, ya hay investigaciones científicas respetables como las de Christopher McKay, científico planetario de la NASA, astrobiólogo e investigador atmosférico, o las del escritor, ingeniero espacial y fundador de la Mars Society, Robert Zubrin, que sustentan esta posibilidad tomada muy en serio por personajes como Elon Musk. Pero la idea inicial de terraformar no surge con la colonización de Marte, sino con la Luna. No obstante, esta idea fue desestimada por el impacto que podría aparejar un cambio ambiental de la Luna en nuestro planeta, por lo que se estima que la colonización lunar se dará a través de construcciones a las que la Agencia Espacial Europea denominó chalets impresos en 3D. Seguramente te estés preguntando por qué el ser humano persigue la terraformación de Marte en lugar de fertilizar o selvatizar los amplios desiertos que hay en nuestro planeta. McKay afirma que se podría modificar el clima del Sahara para convertir el desierto en una selva tropical, pero no hay garantías de que esta acción modifique de manera incontrolable el clima de otros sectores del planeta, por ejemplo, acelerando el cambio climático. ¿Cuántos años podría llevar la terraformación de Marte? Muchos científicos afirman que un proceso de este tipo, en un volumen planetario como Marte, podría llevar de 20.000 a 100.000 años, pero Robert Zubrin planteó que convertiría a Marte en un planeta similar a la Tierra en solo 1000 años. Zubrin estimó 5 etapas para la colonización. La primera, que se desarrollaría entre 2030 y 2150, se centraría en misiones tripuladas a Marte. Esta primera etapa tendría por objetivo buscar minerales, depósitos de hielo y la construcción de un domo habitable, ya que no tendrían la posibilidad de volver a la Tierra. La segunda etapa se extendería entre 2150 y 2200 y tendría por objetivo calentar el planeta. Pensemos que Marte tiene una temperatura promedio de menos 63 grados centígrados. El calentamiento debería elevar esta temperatura por encima de los 0 grados centígrados.
Al respecto, y con la tecnología que el hombre conoce en la actualidad, hay varias alternativas. Una de ellas, compleja de implementar, es disponer espejos de 100 kilómetros de diámetro que orbiten el planeta, concentrando la luz solar en la superficie. Otra, también difícil de llevar a la práctica, es realizar impactos controlados con asteroides de 2 kilómetros de diámetro para generar un efecto invernadero como el acontecido en nuestro Cretácico. La opción más factible tecnológicamente es disponer en la superficie plantas de energía nuclear que liberen el anhídrido carbónico del suelo marciano que quedó atrapado cuando descendió su temperatura hace millones de años, generando un efecto invernadero. Al respecto, Zubrin afirma que 5 plantas termonucleares serían capaces de calentar el planeta en unos 30 años. Luego, el anhídrido carbónico seguiría liberándose naturalmente. Esta acción podría dotar a Marte de una atmósfera primitiva con 1/5 de la presión atmosférica que hay en la Tierra. La tercera etapa sería la de la forestación. Los árboles se encargarían de convertir el anhídrido carbónico o dióxido de carbono en oxígeno, además de proteger a los seres vivos de la radiación solar. No obstante, debido a la baja presión atmosférica, aún sería necesario utilizar trajes especiales y tubos de oxígeno. La cuarta etapa tiene relación con la conservación de un ambiente frágil. La descomposición de las especies vegetales muertas podrían producir efectos indeseados, al devolver el dióxido de carbono a la débil atmósfera marciana, por lo que es imperiosa la recolección y correcta deposición de este material. Se estima que, para entonces, la ingeniería genética podría aportar especies vegetales más eficientes que las actuales. El quinto y último paso de la terraformación es esperar hasta el 3300 y dejar que Marte evolucione naturalmente. Si todo sale como prevé Zubrin, para entonces humanos terrestres y humanos marcianos podrían habitar un Marte que habrá dejado de ser hostil. Especies animales y vegetales podrán prescindir de los soportes artificiales de vida y Marte habrá dejado de ser el planeta rojo. Si te gustó este video, hacémelo saber con un me gusta. Son bienvenidos tus aportes y comentarios. Si te interesa este u otros videos de mi canal, suscríbete y activa la campanita. Hasta pronto.